el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús el Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo y otros autores bíblicos emplean algunos términos usados en la contabilidad y con ellos hacen aplicaciones espirituales. Esta forma de enseñar nos hace decidir en cuál cuenta o en cuál columna de la página, ganancia o pérdida, debemos asentar algunos artículos como fieles tenedores de libros. Tenemos que decidir, como lo hizo Pablo, si alguna experiencia es ganancia o pérdida, si es ventaja o desventaja, si es entrada o salida. En otros asuntos tendremos que decidir en qué manera consideramos algún asunto o alguna persona, en cuál cuenta, ¿verdad?, será asentado o asentada, o cuál es su valor. Ahora, es importante observar que ese proceso no es fingir, sino es decidir con toda sinceridad cómo clasificar algún artículo dado. Por ejemplo, si alguna experiencia será para nosotros ganancia, o si está en el otro lado, llamado pérdida. No es fingimiento ni suposición, sino la realidad de cómo o de qué manera estimamos o consideramos la cosa o la persona. Tiene que ver con nuestra actitud al respecto. También hay que tener presente que a veces nuestra decisión irá en contra de lo natural o lo normal, lo que es razonable según la experiencia humana. A veces el cristiano dirá que alguna experiencia dada es ganancia cuando la razón humana o normal diría todo lo contrario. El propósito del estudio es para dar énfasis a la importancia de nuestra actitud. Cada uno, en un sentido, cada uno es contador. ¿Qué clase de contador somos? Nuestra vida no es gobernada por las circunstancias de la vida, sino por nuestra actitud con respecto a ellas. Ahora, Filipenses 3, 7, 8, Pablo dice cuántas cosas eran para mí ganancia, todo lo que él había ganado en el judaísmo, como fariseo, como maestro, como hombre muy eminente en el judaísmo. Pero las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Ya están en el otro lado del libro, en el otro lado del libro de cuentas.
y lo explica, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta enseñanza es muy práctica, es muy importante. Todo el mundo tiene que estimar, todo el mundo tiene que tomar una decisión en cuanto al valor o falta de valor de alguna acción, alguna cosa, y por eso el lenguaje nos ayuda mucho. Se refiere a las cosas mencionadas en los versículos anteriores, Filipenses 3, de los 4 al 6, dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Hubiera sido ganancia, ¿verdad? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Ahí están sus ganancias. Pero todas estas cosas las colocó en la columna opuesta, no como ganancia, sino como pérdida. Y luego pone la palabra basura. Basura. Pablo contó estas cosas como inversión mala. Ya no sería posible venderle más acciones de esa compañía. Él podía decir, no, ya he estado allá. Yo sé de lo que hablo. No, ya acabé con eso. Es basura. Y ya ahora la ganancia está en el otro lado de la columna. Pablo entonces dice para lo que era para mucha gente de tanto valor, Pablo dice que no tenía valor alguno. Las cosas mismas no habían cambiado. Las cosas de las cuales se está hablando no habían cambiado, no. La actitud de Pablo había cambiado. Es el punto. Lucas 2:49, Jesús, a la edad de 12 años, estuvo en el templo discutiendo con los judíos eruditos. Y cuando José y María expresaron su preocupación por él, su respuesta fue, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Muy importante que todo cristiano, y ahora usando la figura de un buen comerciante, ¿verdad? Que atienda con todo cuidado cada día las operaciones de los negocios de nuestro Padre que estás en los cielos. Tenemos que atender los asuntos, los negocios de nuestro Padre como fieles contadores. No debemos equivocarnos diciendo que estas cosas que en verdad son pérdidas y las queremos colocar aquí en el lado opuesto como ganancias. Dice Pablo, no, eso no conviene. Ni viceversa. Todo cristiano guarda libros todos los días. Hacemos cuentas todos los días. Asentamos las experiencias de la vida en la columna, una de esas dos columnas.
Muy importante saber cuáles son las ganancias. A veces no las asentamos correctamente y many cosas que se consideran como ganancia, no son ganancia. Son como Pablo. Si Pablo si él fuera el contador, él diría no. Más bien son basura. Son cosas de la pérdida. Y hay cosas que también las consideramos como pérdida que en verdad son ganancias. Tenemos a veces las cosas al revés. Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Entonces, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Pablo dice a 1 Corintios 3, del 5 al 9, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta, el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo está ahí en Corinto había mucha división, había partidos, y decía, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, yo soy de César. Y dice Pablo, pues, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es César? Yo planté, ok, y Apolos regó, ok, muy bien. Pero lo que importa es el crecimiento, que es de Cristo. Entonces, no tener más alto concepto de los hombres que lo que debemos tener. Capítulo 3 de esa carta, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, capítulo 4, verso 1, considere de esta manera que somos simplemente servidores de Cristo. No exaltar a los hombres como si fueran señores, como si fueran jefes, como si fueran lo que en verdad importa. No, Cristo importa. Y somos siervos de Él. La palabra considere es palabra usada en la contabilidad. Significa contar. Como Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Verdad? ¿Cómo debemos entonces estimar al predicador? ¿En cuál columna de la página del libro de Cuentas? ¿Cuál es la actitud correcta que el cristiano debe tener para con los que predican el Evangelio? ¿Son siervos o son señores? Y a veces dictadores. Dictadores. Esto fue el problema en Corinto. Hubo división muy triste, muy destructora de la iglesia, porque eran seguidores de predicadores, como Pablo explica en capítulo 1. Entonces, él dice en capítulo 3, verso 3, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo?
¿Qué es Apolos? Servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, por esa causa, Pablo, él insiste en que todos consideren bien su actitud hacia los hombres y mayormente hacia los evangelistas. No son cabecillas. Y la membresía no deben contar, no deben colocarles en alguna columna como de cabecilla. Ellos no murieron por nosotros. Dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Algunos evangelistas quieren el primer lugar. Tercera de Juan, versos 9 y 10, Juan habla de Diótrefes. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, y no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, paloteando con palabras malignas contra nosotros. Los ancianos, dice el apóstol Pedro, que no deben ejercer como señorío sobre la congregación, son obispos, son supervisores. Un pastor cuida las ovejas, cuida, alimenta, dirige, pero siempre siguen como siervos. ¿Ok? Pablo no creía en señoría. Pablo era un hombre eminente. Él era un apóstol, el apóstol de los gentiles. Él tenía los dones y él era hombre inspirado por el Espíritu Santo y todo eso. Pero Pablo dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué pues? ¿Qué son pues? Otra vez, servidores por medio de los cuales habéis creído. Muy bien. Entonces la conclusión en el capítulo 1, de 7 al 9, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y luego agrega que todo es vuestro. No deben estar pensando, yo tengo esta parte, tú tienes aquella parte. Dice Pablo, no, todo es vuestro. Siendo miembros de la iglesia, todos somos muy, pero muy ricos. Poseemos las bendiciones espirituales que Dios provee para nosotros. Todo es vuestro. Filipenses 2, versículo 3, estimando. Estimar es la misma cosa. Estimar. Colocar cosas en las cuentas, en un lado o en otro. Estimando cada uno a los demás como superiores, más importantes que él mismo. Imagínense. Estimar significa contar. Contar, ya. En nuestro libro de cuentas, el nombre de cada hermano debe ser asentado en la columna designada como superior y no en la columna designada como inferior. Y debe ser tratado de acuerdo a esa clasificación. Recuérdese que este proceso no debe ser
nada más una palabra. No debe ser ficcioso. No es una mera suposición. La cosa es que lo hagamos sinceramente y luego actuar de acuerdo con lo que hemos contado, lo que hemos estimado, y actuamos de acuerdo a eso. Ahora, en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, verso 15, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Está hablando de algún hermano que requería disciplina. Era necesario que los hermanos se apartaran de él con el propósito de que se avergonzara y que se arrepintiera y volver arrepentido. El hermano disciplinado no debe ser contado como enemigo. No, él no es enemigo. Estamos haciendo eso, es el plan de Dios para salvarle. Y es un plan que funciona. El caso del fornicario de Corintios 5, ese hombre fue rescatado, como leemos en la segunda carta a los Corintios. Muy, pero muy importante eso. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ya no puede asociarse con él, ya no puede comer con él. La disciplina tiene que ser severa, es la vara de corrección, pero con el propósito de que él ahora reconozca que él ahora ya está fuera. Él está bajo el pleno poder de Satanás. La iglesia lo ha entregado a Satanás. Y luego que tome muy en serio su condición y tener cambio de actitud, arrepentirse y volver a la iglesia. No podemos seguir conviviendo con él como hacíamos antes, sino os apartéis de él. Romanos 16, 17. Con el tal ni aún comáis. Primera a los Corintios 5, 11. Lo que se prohíbe es la actividad social. Pero no conviene que los hermanos, un hermano que ahora la iglesia ha tomado esta acción, la iglesia formalmente ha anunciado que ahora debemos apartarnos de él, no comer con él. La palabra amonestar, es palabra que lleva la idea de advertencia, habla de castigo, habla del infierno, que tú tienes que arrepentirte o vas al lugar con Satanás. Entonces, hay que evitar la actividad social y mucho cuidado en toda la manera en que lo tratemos. Muchos hermanos quieren seguir siendo muy amables y muy tiernos y que hablando con toda suavidad. No, ya no. Eso es antes de la disciplina. Eso es cuando están queriendo restaurar al hermano débil, al hermano que haya caído en pecado, restaurarlo, para no tener que tomar esta acción de severidad, de cortar la comunión con él. Pero, repito, ese es el plan de Dios. Como los 5 pasos en la obediencia al Evangelio, ¿verdad? Y como el hermano que haya caído en pecado, como él debe arrepentirse, confesar pecados y volver a la iglesia. Este es el plan de Dios, plan de salvación, para salvarle. Y yo repito, este plan de Dios es perfecto.
este plan funcionó en Corinto. Este fornicario fue rescatado. Pero ya después de ser disciplinado, con esa disciplina muy severa. Muy bien, entonces, esto se hace con amor, pero con franqueza. Con amor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay algunos que tienen muchos problemas. No les gusta este plan de tratar al hermano de esa manera como la Biblia enseña. Pero si algunos miembros siguen tratando a este hermano como hermano así regular y le invitan a los servicios y le anima a cantar y le anima y todo eso, no, ellos están obrando en contra de la salvación de ese hombre. Ellos no son sus amigos, ellos son sus enemigos. Y los hermanos que practican la disciplina, ellos son sus amigos, ellos son sus hermanos que lo aman. Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En qué lado de las cuentas ponemos las pruebas? Dificultades, tribulaciones, persecuciones. ¿Son cosas contrarias? Bueno, dice, la Biblia enseña que las pruebas y las tribulaciones, ¿verdad?, nos hacen más fuertes, porque resistimos y el cristiano siempre persevera. Él persevera. Y luego, después de salir de la tribulación, es más fuerte. Así es que le sirvió. Tiene un propósito. Y esto es lo que la Biblia enseña. Pablo y Santiago y varios textos enseñan eso. Por eso, tened por sumo gozo. ¿Dónde poner las pruebas? ¿Qué lado? El lado de ganancia. Son ganancia, porque nos ayudan a ser salvos. Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. También Santiago 1:3-4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la palabra debe ser perseverancia. La palabra paciencia y la palabra perseverancia son la misma palabra griega. Y muchas veces la palabra que cabe mejor en el contexto es perseverancia. Luego también Romanos 3, el 3-5, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice en 2 a los Corintios capítulo 12, hablando de su aguijón en la carne, ¿se acuerda? Le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Pablo tenía tanto talento y tantos dones que él podía exaltarse de una forma desmedida. Pero le fue dado un aguijón en la carne, respecto a lo cual 3 veces
he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, recuerden 2 Corintios 12, del 7 al 10. Bueno, también los demás que he leído en Romanos 3, Santiago 1, Hebreos 12, muchos textos enseñan eso. Entonces, nunca quejarnos. No, no quejarnos. Más bien, estar resueltos a ser firmes, fieles, recordando siempre que el cristiano persevera y ya sale de la prueba más fuerte que nunca. Y es lo que queremos. Es lo que el Señor quiere y también es lo que nosotros queremos. Hay muchos textos sobre esto, hermanos. Este sermón es largo y no puedo, yo voy a terminar ahora. Pero yo puedo enviar este sermón con todo gusto, se lo mando. Nada más me manda un email. Pero hay tantos textos que hablan de este asunto de ser contadores fieles. Todo el mundo está estimando las cosas, las actividades, los asuntos de la vida, está estimando las cosas, colocando, contando todo en el lado de ganancias o en el lado de pérdidas. Y no queremos equivocarnos. No queremos equivocarnos. Siempre estudiar todos los asuntos de la vida, pero a la luz de las Escrituras, para pensar como Dios piensa de todas las actividades de la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en este estudio. Y con toda confianza, si quiere copia de la lección, yo se la mando. Que el Señor les bendiga, es mi deseo.